El último 20 de Heshvan, 7 de noviembre, nuestro pueblo perdió más que un gran rabino. Perdimos a un gran líder, gran pensador y gran representante del judaísmo y de sus valores en el mundo. El Rav Sacks fue querido y admirado en todos los sectores del mundo judío por su sabiduría, su profundidad de pensamiento y por su capacidad de entender el mundo y de encontrar sabias respuestas a problemáticas importantes dentro y fuera del judaísmo. En su memoria y por elevación de su alma, vamos a estudiar juntos una sijá, un análisis de un pasaje de la Torá que está en el libro Torah Studies, que fue el primer libro editado por el Rav Sacks, que es una compilación de sijot del Rebbe de Lubavitch sobre las parashot de la Torá. Esta iniciativa es parte de un gran proyecto que promueve el estudio de los 39 tomos del Likutei Sijot, que son las charlas editadas por el Rebbe. Hay shiurim en todos los idiomas, para todos los niveles. El Rav Sacks contó en varias ocasiones cómo él fue profundamente inspirado por el liderazgo y por la sabiduría de Lubavitcher Rebbe. Que nuestro estudio de hoy sea Leilui Nishmato por elevación de su alma. Los psukim que vamos a estudiar, los versículos que vamos a analizar en esta sijá, están en Parashat Vayehi, en el Sefer Bereshit 49, 1 y 2. Dice la Torá lo siguiente: Vaikra Jacob el Banav, Vayomer, y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Easfu veagid alachem et asher ikra etchem beacharit hayamim. Reúnanse y les voy a contar lo que va a suceder a ustedes al final de los días. El pasuk 2, el siguiente versículo: Y kabtzu veshimu bnei Jacob veshimu el Israel avichem. Congréguense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel, su padre. Jacob juntó 2 veces a sus hijos para oír sus brajot y sus profecías, así parece del texto. Cada pasuk habla de una manera distinta de juntar. En el primer pasuk dice: Easfu veagida, reúnanse y voy a contar a ustedes. Y luego dice: Y kabtzu veshimu, congréguense y escuchen. Es decir, estamos hablando de 2 reuniones, aunque fue en un solo momento, fueron 2 eventos separados. Lo que pasa en la segunda parte, en la segunda reunión, que es lo que está en el segundo pasuk, la Torá va a hablar con detalles en la continuación, pero no habla de lo que pasó, de lo que quiso decir Jacob a sus hijos, lo que quiso relatar Jacob a sus hijos en la primera reunión, cuando dice: Easfu veagid alachem, reúnanse y les voy a contar. La Torá nos dice cuál fue el propósito de la reunión y qué es lo que quiso decir Jacob a ellos, a sus hijos. Entonces el Rebbe en esta sijá analiza la explicación de nuestros sabios en el Talmud, que aparece en el Tratado de Psachim, de que Jacob intentó revelar a sus hijos lo que iba a pasar Beketz Hayamim, que quiere decir en el fin de los días o en el final de los tiempos. Y concluye el Rebbe con una investigación sobre el sentido del Ketz Hayamim, del final de los días, de los tiempos, en nuestros días. Seguimos. Entonces, otra vez, dice la Torá: Vaikra Jacob el Banav, y llamó Jacob a sus hijos. Vayomer, y dijo: Easfu veagida
lachem, reúnanse y les voy a contar, a declarar, et asher ikra etchem be'acharit hayamim, lo que va a suceder con ustedes en el final de los días. El Talmud, como mencionamos recién, dice que Jacob quiso revelar a sus hijos lo que va a pasar en la época, en la era mesiánica, en el final de los tiempos. Pero dice el Talmud que la Shekhinah, la presencia divina, nistalka mimeno. La presencia divina, la Shekhinah se apartó de él, lo dejó, y era la Shekhinah que le daba a Jacob el poder de profecía. Jacob ya no pudo más revelar a sus hijos lo que iba a pasar. Es decir, Jacob quiso revelarles, pero la Shekhinah lo dejó, y entonces él no pudo seguir diciendo lo que él quería revelar. La pregunta aquí es la siguiente: ¿qué es lo que llevó a los Jajamim en el Talmud a que interpretaran este pasuk de esta manera? O sea, de acuerdo al Pshat, literalmente, de manera literal, parece que Jacob se refiere simplemente a las brajot que va a dar a sus hijos. Y cuando dice Aharit Hayamim, que literalmente es en el fin de los días, pero acá se refiere en el futuro. Aharit Hayamim quiere decir en los últimos días, pero se puede entender también como en el futuro, en los próximos días, no necesariamente en la era mesiánica, en el fin de los días. Algunos comentaristas, algunos de los mefarshim explican que los Jajamim entendieron así porque en otras partes de la Torá la palabra Aharit Hayamim habla de la era mesiánica, habla del fin de los días. Pero aún así es difícil de aceptar esta explicación. ¿Por qué? Primero, porque la palabra Aharit Hayamim no siempre tiene este significado de era mesiánica. Por ejemplo, cuando Balaam dice a Balac: yo te voy a decir qué va a hacer esta gente a tu pueblo, Be'aharit Hayamim, en esta ocasión él se refiere a lo que va a pasar en los días de David Amelech, en el futuro, pero no en la era mesiánica. Segundo, aunque nosotros aceptemos que Jacob quiso realmente hablar sobre el fin de los días, ¿por qué tenemos que entender que él quiso revelar cuándo esto va a pasar? Lo más cercano de lo literal sería que tal vez Jacob quiso hablar de qué es lo que va a pasar, qué pasaría, pero no cuándo. Tercero, el Rashi, principal comentarista de la Torá, que siempre trae una explicación, que es una explicación relacionada al Pshat, a lo más literal. El Rashi, cuando explica Ve'agid alachem, les voy a contar, les voy a relatar, trae el Rashi aquella explicación de los Jamim en el Talmud. En el Tratado de Psachim, dice el Rashi: Bikesh legalot et haketz venistalka mimenu shchina veitchil lomar dvarim acherim. Quiso revelar el fin de los días y se apartó, se fue de la Shchina, y entonces él empezó a decir otras cosas. La pregunta es, ¿por qué el Rashi decidió traer esta explicación, que es una explicación más profunda, más compleja, como si esta fuera la explicación básica y literal del texto? La explicación es la siguiente. Parece que hay una repetición en el texto de la Torá, como hablamos recién. Primero Jacob dice: Easfu ve'agid alachem, júntense y les voy a contar. Y después dice: Ikabtzu ve'shimu, reúnanse y escuchen. Entonces, todos sabemos que en la Torá no hay redundancias. La Torá no repite, no hace repeticiones, sino hay una razón para esto. Entonces, seguramente estamos hablando aquí de dos eventos separados
en que Jacob reunió a sus hijos. En la segunda parte, que es el segundo versículo, como dijimos antes, aparece detallado en la continuación. Está hablando de las profecías de sus hijos. Pero de la primera reunión no se puede entender. Sigue el misterio. ¿Qué quiso hablar Jacob y por qué no habló? ¿Por qué no aparece de manera clara qué es lo que Jacob quiso decir y por qué no lo pudo decir? Por eso el Talmud entiende la necesidad de explicar que Jacob bikesh legalot et haketz, que Jacob quiso revelar a sus hijos el fin de los días, pero no lo pudo hacer porque no aparece acá en la continuación. Entonces sabemos que no lo pudo hacer. ¿Por qué no lo pudo hacer? Porque nistalka mimeinu shechina, porque la presencia y la inspiración divina fue removida de él. Y por eso Jacob reunió a sus hijos por una segunda vez, y ahí aparece la palabra ikabtzu, que quiere decir literalmente reúnanse, que no tiene la misma, que no tiene la implicación de prepararse para oír palabras que emanan de la Shekhinah, de la presencia divina. Es decir, ikabtzu, reunirse, es decir, que estén ahí reunidos, es algo más simple. Si fuera así, la palabra utilizada hubiese sido asfu, es decir, si fuera para reunirlos con la intención de que se unieran, de que se conectaran, entonces la palabra utilizada hubiese sido easfu, júntense, que se refiere a unión a un nivel más profundo, a un nivel interno, y no solamente de reunirse físicamente. Pero falta algo en esta explicación. ¿Por qué? Una vez que el texto de la Torá nos lleva a entender que Jacob reunió a sus hijos con la intención de decir a ellos algo que en realidad no lo pudo hacer, porque vemos que no lo pudo hacer, tal vez se trataba simplemente de alguna información adicional sobre lo que va a suceder en el futuro. Es decir, tal vez él quería decir algo, algún detalle de lo que va a suceder, y por alguna razón, se le impidió a Jacob de hacerlo. Entonces, para entenderlo con profundidad, tenemos que preguntar, ¿dónde está la evidencia de que él deseaba relatar et ketzayamim, el fin de los días? Tal vez quiso decir otra cosa. ¿De dónde está la evidencia de que él deseaba revelar sobre la Geulah, sobre la era mesiánica? Podemos ir aún más lejos en nuestra comprensión si vamos a considerar un concepto muy importante que aparece en el Sefer Zohar, que menciona la Kabbalah. Hay tres tipos de comunicación. Ledaber quiere decir hablar, lomar, que es decir, y leagid, que es relatar, contar, como la palabra Agadá, como la Agadá de Pesach, es el relato de Pesach. Entonces, leagid, relatar, contar, es un tercer nivel. Hablar, dice el Zohar, es un acto 100% verbal, solamente son palabras, 100% verbal. Decir es más complejo, es algo más profundo. ¿Por qué? Porque viene del corazón, viene de la emoción. Pero contar, relatar, que es leagid, es aún más profundo porque es algo que viene desde la esencia, es algo que viene del alma. Hablar y decir, explica el Zohar, viene desde la superficie, no de la profundidad del alma. La boca, todos sabemos que la boca a veces puede decir algo que está totalmente desconectado del corazón. No siempre uno habla lo que siente. Uno puede decir algo desde la razón, pero que está completamente desconectado de su corazón, de lo que uno realmente siente. Y a veces, mismo lo que uno dice desde el corazón puede estar en desacuerdo
con lo que uno realmente quiere desde su alma, desde su esencia. Dice el Rebbe, a veces en el corazón del Yehudí, él puede desear hacer algo que va en contra de lo que dice la Torah. Pero desde su alma, en su verdadera interioridad, desde su esencia, el Yehudí jamás desea separarse de la voluntad del Creador. El Rebbe menciona en este punto de la Sijá el Rambam en Ilhot Gerushin, leyes de divorcios, donde él explica que un hombre puede ser obligado por el Beit Din, puede ser obligado a dar el get, el divorcio a su esposa. Es decir, el Beit Din entiende que la mujer tiene que recibir el divorcio, el Beit Din tiene la fuerza, tiene la autoridad de forzar a este hombre a que firme hasta que él diga Rotzeani, hasta que él diga yo lo quiero y firme y dé el get a su esposa. Entonces se entiende que un consentimiento que es dado por obligación no es un consentimiento verdadero. Él después puede decir, me obligaron, no es algo que yo realmente quise, yo fui obligado a hacerlo. Entonces, ¿por qué en este caso, dice el Rambam, así es la halajá, por qué en este caso es algo que se acepta, es algo que está permitido, que se obligue el hombre a dar el get, se le obliga, se le fuerza hasta que él diga yo quiero? Entonces el Rambam dice que obligar a un hombre, obligar a un Yehudí a hacer algo que la Torah le ordena, esta fue la decisión del Beit Din, esto es lo que él tiene que hacer, esta es la voluntad de la Torah. Entonces obligar al hombre a hacer algo que la Torah, de hecho, le ordena, no se considera realmente una obligación. Porque lo que está mal es que el hombre se niegue a dar el divorcio. Y su deseo de no dar el divorcio viene de sus malos pensamientos, son malos deseos. Y estos malos deseos, estos malos pensamientos esto es lo que obliga al hombre a hacer algo que él no lo quiere en su esencia. Porque desde su alma, obvio que él quiere hacer la voluntad de la Torah, obvio que él quiere hacer lo que tiene que hacer, lo que corresponde. Y por eso es legal, es algo aceptado, forzar al hombre a que él dé el divorcio. Porque seguro que es lo que quiere su alma, seguro es lo que él quiere desde su esencia. Está escrito, dice el Midrash, Ain ro'eh velev homed. El ojo ve, los ojos ven y el corazón desea. Pero el alma, que es lo más profundo en el ser humano, jamás acepta el pecado, jamás desea hacer lo que está mal. Entonces, con esto podemos entender mejor lo que viene enseguida. La palabra easfu, que quiere decir juntarse o relacionarse, viene de lo más profundo del ser humano. Y agadá, que es la palabra que aparece en el pasuk, easfu, juntarse de esta manera profunda, veagida, y voy a relatar, y la palabra agadá, que tiene que ver con la palabra leagid, que es decir, es la parte interna de la Torah y significa literalmente relacionar. Entonces, en relación con la palabra agadá, que es la parte interna de la Torah, la parte más profunda de la Torah, nuestros sabios dijeron lo siguiente: si tú deseas reconocer a aquel que amar Behaya Olam, a aquel que habló y trajo el mundo a la existencia, tienes que aprender la Agadá. Si quieres conocer a Dios en su profundidad, tienes que aprender la parte interior de la Torah, porque en ella vas a encontrar a Dios. En otras palabras, a través de la parte de la Torah que es llamada de Agadá, relacionarse, unión, vas a encontrar la interioridad de Dios. Y volviendo a Jacob, lo que Jacob al principio realmente deseaba hacer era relacionarse
conectarse con sus hijos y entonces revelar a ellos el Ketz, el fin de los días, que se trata de este periodo en que la interioridad de la Torá, que la interioridad del alma y de Dios se va a revelar. ¿Cómo se va a revelar? A través de la Agadá, a través de la interioridad de la Torá. Pero ¿por qué insistieron los Jajamim en el Talmud en que la Shekhinah, la presencia divina, Nistalká, fue eliminada de Jacob cuando él estaba a punto de leagid, de relatar? Sería más fácil decir algo más simple, que no se le permitió ver lo que iba a pasar en el fin de los días. Por eso nos dijo, ¿por qué insistir en que él podría ver? Pero la Shekhinah se fue de él, la presencia divina se apartó de él. Justo después de esto, en las brajot que Jacob va a dar a sus hijos, él hace varias profecías. Entonces, de ahí se entiende que la presencia divina todavía estaba con él, si no, él no hubiese podido hacer profecías. Entonces, ¿por qué el Talmud insiste? ¿Por qué los Jajamim insisten en la explicación de que Venistalká mimenu Shekhinah? Que la Shekhinah, la presencia y la inspiración divina se apartó de Jacob. Entonces explica el Rebbe que Jacob realmente quiso revelar el fin de los días a sus hijos, pensando que después de reunirse, es decir, después de haberse unido en el sentido más profundo de la palabra, preparándose para recibir esta revelación, ellos iban a ser capaces, reuim, dignos de esta revelación, pero no pudieron recibir la Shekhinah. La Shekhinah no pudo hacerse presente en ellos, en los hijos de Jacob, y por eso se fue. La Shekhinah no se fue de Jacob, y por eso él sí aún podía ver el fin de los días y aún podía profetizar otras cosas, porque la Shekhinah seguía con él. Aún así, los Jamim todavía dicen que la presencia divina se apartó mimenu de él, de Jacob. ¿Por qué se apartó la Shekhinah? Otra vez, si él sí pudo decir otras profecías, ¿por qué decir que se apartó de él la Shekhinah? Por el hecho de que sus hijos no tenían la capacidad de recibir y mantener la Shekhinah dentro de ellos. Entonces esto causó una desconexión también de Jacob, también en Jacob, porque Jacob estaba conectado con ellos. Pero si es así, entonces ¿por qué la Shekhinah se fue cuando Jacob quiso revelar el fin de los días? Son los mismos hijos todo el tiempo. Si Jacob tuvo la culpa por sus hijos, entonces ¿por qué la Shekhinah se fue también en la otra parte de la reunión? ¿Por qué solamente en la parte que quiso hablar del fin de los días? Cuando Jacob le dio las brajot y hizo otras profecías, ahí la Shekhinah no se fue. Pero cuando Jacob quiso hablar del Ketz Hayamim, de la redención, de la era mesiánica, ahí la Shekhinah se fue de ellos, y como Jacob estaba conectado con ellos, la Shekhinah se fue también de él. La respuesta es que, aun que sus hijos no habían sido dignos de antemano de la revelación de Jacob, de esta revelación que Jacob pretendía relatar, transmitir a ellos, él no estaba involucrado espiritualmente con ellos. Entonces su conexión no fue afectada. Pero en este momento que él quiso relacionarse, conectarse profundamente con ellos, entonces ahí él fue afectado y la Shekhinah se fue. En la otra parte que les dijo profecías y les dio brajot, él no quiso conectarse de manera profunda con ellos, solamente cuando él quiso hablar de la Geulah, de la redención. Por eso en esta parte la Shekhinah se fue y él no pudo seguir hablando, y en la segunda parte la Shekhinah sí siguió con él, y él pudo decir todo lo que viene
en la continuación de estos psukim del texto. Así queda claro y queda explicado por qué los Jajamim entendieron que lo que quiso decir Jacob fue sobre la Geulá, quiso revelar a ellos el Ketzayamim, y entendimos por qué Nistalka mimenu Ashkinah, por qué la Ashkinah se apartó de él, y entendemos por qué el Rashi entendió que esta es la explicación literal, esta es la explicación básica para este pasuk. Ahora la pregunta es, ¿qué es que nos enseña esta sijá para nuestros días? Sabemos que la Torah es eterna y que está dirigida a todos. Entonces, todo lo que aparece en ella nos involucra a todos. Y este efecto continuo, el efecto continuo de las acciones de Jacob es el siguiente. Cuando él dice, Easfu ve'agid alachem, reúnanse, únanse, conéctense, y me relacionaré con ustedes, les dio Jacob a sus hijos y a sus descendientes hasta Aharit Hayamim, hasta el fin de los días, el poder de alcanzar a través de su Avodat Hashem, de su servicio a Dios, una revelación de este fin, una revelación de la Geulá, de la redención, aunque de una manera que no puedan acomodar o comprender interiormente de una manera completa. Y esto tiene una implicación muy importante. Cualquier persona que reflexione sobre el estado actual de nuestro mundo podría decir, ¿cómo puede ser que en esta era, en esta generación tan pobre en espiritualidad, cómo puede ser que en estos días nosotros podemos estar preparados para una revelación o una comprensión de lo que va a ser la Geulá, la redención? Estamos hablando de una revelación que mismo generaciones anteriores a la nuestra, generaciones de un gran nivel espiritual, no pudieron entender. Nosotros sí podríamos entender. Entonces, lo que nos enseña la Torah es que a través del acto de Jacob de querer transmitir esta revelación a sus hijos, cada judío tiene la capacidad y el poder en cualquier momento, mismo cuando la Shekhinah está al camino, mismo cuando la Shekhinah se aleja de él, para alcanzar la revelación del fin, que es la verdadera y completa redención. Y más aún, el hecho de que sintamos que no somos dignos en nuestros tiempos de la redención, esta es una prueba de la cercanía de la era mesiánica. ¿Por qué? Porque dicen los Jajamim en el Tratado de Sanedrín que el Mashiach, la era mesiánica, van a venir cuando no sea algo esperado. El Mashiach va a llegar cuando no lo esperen, o sea, cuando no parezca que sea realmente el momento. Y una época como la nuestra, que racionalmente no podemos encontrar un espacio para la posibilidad de la redención, de la era mesiánica, es una prueba en contra de estas creencias limitantes y una señal muy clara de que la Geulá, la redención, es algo inminente. Ahora, esto no quiere decir que tengamos razón en desesperarnos para asegurarnos que el Mashiach sea realmente algo inesperado. No quiere decir que tenemos que olvidarnos del Mashiach para que sea algo tan inesperado y ahí va a llegar el Mashiach. Por el contrario, es el principio, todos sabemos que es un principio muy importante de la fe judía. Ajakelo bechol yom sheyavo. Cada día espero que Él venga, que esta nueva era se inicie, ya lo esperamos. Esto significa que aunque nuestra mente no pueda
entender de qué se trata realmente la Geulah, la era mesiánica, tenemos una fe que va más allá de la expectativa racional. Aunque no podemos entender, aunque a nivel racional no tengamos esta capacidad de comprender con profundidad, con detalles, qué es, de qué se trata el Mashiach, la Geulah y la era mesiánica, tenemos fe y sabemos, tenemos toda la seguridad de que esto va a pasar. Es una fe incondicional. Y esta fe incondicional es lo que va a traer rápidamente la Geulah en nuestros días. Amén.